En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por esta jornada. Te queremos pedir que nos concedas descubrir qué es lo que tenemos que hacer. Hoy tú preguntas a quienes están espiándote qué está permitido hacer, el bien o el mal, conservar la vida o dejar que alguien muera. Y creo que esa pregunta es la que está en nuestro corazón. Queremos hacer el bien, nunca el mal. Queremos hacer todo a favor de la vida y evitar todo aquello que detona muerte en nuestro entorno. No te respondieron los que querían acusarte y lo que tú has preguntado será lo que ellos precisamente van a tramar contra ti. Van a querer acabar contigo, así es como dice el texto del Evangelio. Danos, Señor, la oportunidad de obrar siempre el bien y de luchar y construir todo aquello que beneficia la vida. Bien, nuestra reflexión de esta tarde le he titulado El bondadoso y la bondad. Jesús es el que es bondadoso, pero Él es el que hace la bondad también en el mundo. Me agradaron estas dos imágenes hermosas de cómo el Señor realiza el bien. Esta imagen bella con su túnica blanca, su rostro da paz, sus manos con los huellas de los clavos inseparables, ese rostro que inspira confianza. Y también este otro ícono de ese amor con el que abraza a esta joven, a esta niña que parece una adolescente, pero ese afecto, ese cariño, ese abrazo cálido y esa mano de ella abierta en manifestación de fuerza sobre el hombro izquierdo de nuestro Señor, sintiéndose segura y pues manifestando que no quiere soltarse de Él, que no quiere soltarlo, no quiere separarse del Señor como nosotros no queremos soltarnos de Él. Vamos pues a leer el Evangelio que hoy el Señor nos ofrece. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte allí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar la vida o dejar que alguien muera? La respuesta es muy clara, simple y sencillamente es demasiado clara. Pero aquel que sabía que la respuesta que le iban a dar es hacer el bien, salvar la vida, el versículo 6, que es la última línea, en cuanto salieron los fariseos se confabularon, no para hacerle el bien a él, sino para hacerle el mal, no para respetar su vida, sino para provocar su muerte. Dice, en cuanto salieron los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Capítulo 3, versículo 6 de San Marcos. Está amaneciendo apenas el Evangelio
y ya están buscando que no siga adelante, que la vida del Señor termine. Por eso hoy hablo del bondadoso. Adelante, hablemos de Jesús que hace el bien. Ha preguntado el Señor, el lícito hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y sabemos que Jesucristo es el que da bondad, el que hace bondad. Él es el que sana, no el que lastima. Él es el que salva la vida, no el que quiere que el hombre se pierda, no. Él es el que hace el bien. Él nunca hace el mal. O sea, la pregunta gira en torno a la forma en que él actúa. O sea, Jesucristo no hace el mal, Jesucristo hace el bien. Jesucristo no deja que alguien muera, Jesucristo preserva la vida, porque Él es el benéfico. Hoy ubicamos con esta escena del Evangelio esa forma tan breve en que San Pedro definió la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es la predicación de San Pedro después de la conversión de Cornelio y de su familia, aquel, digamos, soldado romano que junto con su familia se hacen bautizar. Y él dice, predica a Jesús de Nazareno, que lo ungió Dios con Espíritu Santo y poder, y define la persona de Jesucristo, pasó la vida haciendo el bien. Y dice curando a los poseídos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero, ¿cómo fue la vida de Jesús? Pasó la vida haciendo el bien. Por eso cuando en la misa que tú puedes recuperar de Luis Antonio Garza León, en ese video grabado en la homilía, yo refiero de la persona del Señor que aquel a quien hizo bien lo tratamos mal. Porque a mí me queda en el corazón grabada esta expresión del versículo 38 del capítulo 10 de los Hechos. Aquel que solamente hizo el bien, dice Pedro, pasó la vida haciendo el bien. Y bueno, aquel que solamente hizo el bien, lo tratamos mal. Él es el bondadoso, él es el benéfico. Él es el que hace el bien, él es la bondad. Y bueno, adelante, hoy Jesús sigue haciendo el bien. Los cristianos creemos que si cuando estaba en la tierra hacía el bien, máxime ahora desde el cielo, él sigue haciendo una actividad bienhechora. Y sobre todo esto es lo que hace que tú y yo lo miremos a él y le digamos, Señor, tú que haces siempre el bien, ayúdame. En la fe, yo le confío, o sea, tú has dicho que está permitido hacer en sábado el bien o el mal, y sé cuál es la respuesta. Tú has dicho que está permitido hacer en sábado, salvar la vida o dejar que alguien muera. Yo sé cuál es la respuesta a la pregunta que tú haces, como aquellos fariseos sabían cuál era la respuesta, por eso se quedaron callados, porque para ellos era más importante el sábado que la vida y que el bien. Ellos cuidaban su sábado aunque esto trajera muerte y aunque esto solamente detonara el mal. Era tan importante el sábado más que la vida, más que el bien, más que la persona. Por eso, bueno, en la fe nosotros le pedimos auxilio y también, sobre todo, bueno, le agradecemos porque Él nos hace el bien. Porque así como pasó la vida haciendo el bien, dice San Pedro en Hechos 10:38, pues Él es el que nos hace bien a nosotros. Y por eso procuramos agradecerle y no evitar la gratitud, al contrario, evitamos ser ingratos. Hoy sabemos ante la misma pregunta que podemos hacernos, ¿está permitido hacer el bien o el mal? ¿Está permitido salvar la vida o dejar que alguien muera? Y aquí lo importante es que lo que está permitido es el bien y lo que Dios busca es la vida, porque Dios es la vida. O sea, ¿qué es lo que hace Dios en sábado y en domingo y el lunes? O sea, Dios da vida, Dios nos hace el bien. Y bueno,
Él es la misma vida y estar con Él es obtener vida. Más que el viviente, Dios es la vida. Y en ese sentido, bueno, adelante, Jesucristo es siempre vida. Adelante, por favor. El viviente, Él es el vivir, Él es la vida. Aquí lo importante es que más que el presente de indicativo, la forma verbal que mejor cuadra a Dios será siempre el infinitivo. Digamos, el infinitivo no tiene tiempo y no tiene limitación. Es la forma del sustantivo, vivir. Vivir es gozar, vivir es trabajar, vivir es disfrutar, vivir es eh, orar, vivir es descansar, vivir es orar, vivir es amar, vivir es ser amado. O sea, el verbo se convierte en un sustantivo. Dios es el vivir. O sea, es un verbo hecho sustantivo. Es en la forma donde, por lo mismo puedo decir, o sea, Dios es el vivir y Dios es la vida. ¿Sí? Y vida plena, más bien definida más que como intensa, o más bien definida como intensa más que como extensa. O sea, porque si hoy Dios me da la vida, lo agradezco, confío que mañana también. Y pues la duración es una consecuencia porque hoy tengo vida y mañana la pongo en las manos de Dios y sé que lo intenso que hoy vivo puede ser extenso porque en realidad Dios es quien vive eternamente porque Dios tiene vida plena. Y hoy debemos bendecir a Jesús, tú eres la vida sin principio ni fin, una vida que no tiene ocaso, que no tiene fin. En la vida que Cristo nos da no hay cambio, no hay mudanza, no hay declinación, no hay avejentamiento. Acuérdate lo que decíamos de María, María, quien tiene a Jesús en sus brazos, no envejece. Y hoy lo bendecimos al Señor y le alabamos porque Él es la vida plena. Pero bueno, o sea, volviendo a la pregunta delante del Evangelio, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿El bien o el mal? ¿Preservar la vida o dejar que alguien muere? O sea, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo importante? Y bueno, Dios nos ofrece siempre vida. Un día Él creó el mundo y suscitó en el mundo la vida. Una vida temporal, porque digamos en el tiempo es la forma de vivir, las criaturas, nuestra vida es temporal y Él que es creador, Él que es el dueño de todo, en Él es la vida en la eternidad. Pero la enseñanza del Evangelio es clara. Vinimos al mundo para hacer el bien, no el mal. Y la vida que se salva está sobre la misma ley que prescribe un descanso. O sea, ¿por qué una ley puede provocar muerte o que alguien reciba el mal en lugar de recibir el bien? Entonces, la vida del hombre es primero, es lo que el Señor nos dice. O sea, ¿qué es primero? O sea, están buscando a ver cómo lo acusan, cómo lo condenan. Y él pregunta, a ver, díganme, ¿qué debe hacerse en sábado? ¿Qué debe hacerse en el día santo? ¿Qué debe hacerse en ese día hermoso, el Shabbat, donde Dios descansó? O sea, ¿qué hay que hacer, el bien o el mal? ¿Qué hay que hacer? ¿Conservar la vida o cortarla? ¿O dejar que alguien muera? Y bueno, o sea, la vida del hombre es lo primero, es lo que nos está respondiendo. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho hombre y porque concede al hombre la vida que es de él, su propia vida. Y él es quien nos ha dado vida plena y vida que perdura, vida verdadera, vida que prevalece. Obviamente, adelante, aquel que vive, que es Jesucristo, ama la vida. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Conservar la vida o dejar que venga la muerte? La respuesta es conocida, porque Dios poseía la vida eternamente. Y bueno, un día el verbo de la vida se encarnó y Él es el príncipe de la vida. Jesús es aquel que es la vida y Él había prometido vida
y dar la vida a favor de los hombres. Él es quien nos ha dado la vida por medio de su Hijo. Y por lo tanto, bueno, la vida está en el Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene vida. Entonces, hay que buscar la vida, hay que buscar el bien. Quienes no tienen a Jesucristo buscan muerte y provocan el mal y provocan el daño. Vamos pues adelante a ubicar, pues que la invitación es a santificar el día del Señor. Y ojalá que hoy pensemos en nuestros domingos. ¿Qué es lo que tú has hecho del día del Señor? Posee ese domingo, que es el día del Señor, una dimensión donde yo personalmente crezco, o sea, la dimensión intrapersonal, donde yo me permito un respiro, donde me detengo de todas las faenas, donde descubro que soy un ser humano y no una máquina, donde tomo un respiro, como dice la palabra de Dios. O sea, por ser nuestro domingo una expresión intrapersonal, donde yo elijo el bien, incluso el bien para mí mismo y no el mal para mí mismo, donde yo elijo la vida y no la muerte, o sea, aquello que me hace vivir y vivir plenamente y no morir. Posee mi domingo una dimensión eclesial, donde pues también busco hacer crecer el reino, donde busco acercarme a la comunidad, donde busco encontrarme con aquellos que durante la semana estamos cada quien en el trajín, y algunos en la escuela y otros están allá en su trabajo, y otros incluso tienen que salir a trabajar fuera, y tiene realmente el domingo una dimensión de iglesia, una dimensión religiosa donde me sirve para detenerme y decirle, Señor, gracias por este domingo, gracias por el regalo de tu día que me permita retomar fuerza, energía, vida plena para que los demás días de la semana en que cuando salgo de misa tengo que ir a ese trajín cotidiano, lo vivo plenamente. Y sobre todo, bueno, ese domingo tiene una dimensión donde veo al hermano y digo, bueno, o sea, ¿qué me pide Dios hacer contigo el domingo, el bien o el mal? O sea, ¿qué es lo que me pide Dios hacer el domingo? ¿Ayudar en tu vida o dejar que te vayas muriendo? O sea, ¿qué debo hacer el domingo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Y aquí, bueno, preguntarlo si realmente lo hacemos. Jesús es el bondadoso. Jesús, dice Hechos 10:38, pasó la vida haciendo el bien y nos sigue haciendo el bien y nos invita a que hagamos el bien. Y cuando nos cuestionemos qué es primero, lo primero es la vida. Eso es lo primero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.